Sean todos bienvenidos nuevamente. Pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 24. Aquí va a hablar un asunto que en muchas iglesias no se suele tocar porque pueden ahuyentar a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque como que puede zarandear un poco la seguridad que uno piensa tener. Uno puede decir, yo soy creyente, pero aunque no amo a mis hermanos, aunque no veo que Dios es mayor, superior, aunque no obedezco sus mandamientos, igual soy creyente. Por eso esta predicación, este pasaje, tal vez en iglesias no se lo toca. ¿Por qué? Porque puede tocar al corazón de una persona y la persona se puede sentir ofendida y se puede ir de la iglesia, etcétera. O los predicadores dicen, yo no quiero tocar porque puede dañar y se pueden enojar conmigo y me pueden tratar mal después. Pero no, nosotros, porque predicamos toda la escritura, todo el consejo de Dios, debemos ser fiel a la escritura, a Dios, y predicar esto con una conducta adecuada y con un corazón compasivo hacia los demás. ¿Para qué? Para edificar a los creyentes, en primer lugar. Segundo, para que una persona que piensa ser creyente, pero no es, sepa que no es salva y ahí pueda ir y escuchar el evangelio para ser salva. Por eso, el que predica esto, ya sea yo o ustedes, cuando le expliquen a otra persona que está en otra iglesia, que tal vez no es buena, ustedes puedan ser amorosos y decirle la verdad, porque se demuestra el amor cuando uno no oculta la verdad, sino que le muestra. Así como cuando un doctor le muestra a otra persona que tiene cáncer, porque es buena, porque es bueno el doctor, le muestra que tiene cáncer, o si no, ni le mostraba. Así que, teniendo en cuenta eso, vamos a leer lo que dice las Escrituras en 1 de Juan 3, versículos 11 al versículo 24. 1 de Juan 3, versículos 11 al 24. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que podemos estar frente a tu palabra, Señor. No somos nosotros aquí la máxima autoridad, ni el pastor siquiera, ni ninguna persona aquí, Señor, sino es tu palabra que la dejaste para que sea leída en tu congregación. No queremos pasar esta vida sin predicar tu texto, Señor, como en muchas congregaciones lo hacen. No predican tu texto. ¿Por qué? Porque quieren predicar lo que la gente quiere oír. Pero así no se edifica la iglesia, Señor. Así se pierde la iglesia, Señor, si no permanece en las Escrituras. Por eso queremos predicar tu palabra, queremos predicar
esta palabra de acuerdo a todo el contexto de las Escrituras. Queremos que cada hermano entonces tenga confianza en que es salvo, como va a decir este texto, sabiendo que ama a sus hermanos, sabiendo que Dios es mayor que aún su conciencia, sabiendo que debe obedecer, y cuando obedece tiene seguridad que es hijo de Dios y no es como Caín. Gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Supongan que uno va a una iglesia y confiesa que es creyente y dice a los demás: yo voy al cielo, creo en el evangelio, y luego insulta a otro hermano. Y bueno, el pastor le dice: ¿por qué insultaste al hermano? Y este supuestamente se arrepiente. Luego viene otro día, otro domingo, y sigue mostrando su odio hacia hermanos en Cristo. Y sigue y sigue y sigue. Y vamos a esperar un poquito que salgan estos. Muy bien. Creo que ganó los de comunicaciones de Mercedes. Bueno, seguimos. Y entonces, el pastor le dice a este otra vez: mira, estás odiando cada vez más a los hermanos. Seguís. Y bueno, ahora la pregunta es: este hermano que sigue odiando a sus hermanos, ¿cómo tendrá seguridad de su salvación? ¿Cómo? Si sigue demostrando malas obras. Y uno que tiene malas obras no está demostrando ser hijo de Dios. ¿Cómo va a tener seguridad de su salvación? Entonces, hermanos, debemos tener plena certidumbre de nuestra salvación. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, amar al hermano. Vamos a leer el versículo 10 al final y luego el versículo 11. Dice, versículo 10 del capítulo 3 dice: y que no ama a sus hermanos, su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje que los de la carta de Primera de Juan oyeron desde el principio era el mismo mensaje que Jesús les decía, que deben amarse los unos a los otros. Eso ya estuvimos hablando. Y luego el versículo 12 nos dice un ejemplo de alguien que no amaba a sus hermanos. Versículo 12 dice: y no como Caín, que no amaba, ¿no?, que era del maligno y mató a su hermano. Mató. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín no logró amar a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Aquí lo mismo dice el texto. Él vio que sus obras no eran buenas, como si las eran la de su hermano Abel. Y Dios recompensó, Dios aprobó lo que hacía Abel y no lo que hacía Caín. Entonces, como Caín dijo: le odio, porque él tiene buenas obras y yo no, pero él sí. Lo odio, lo voy a matar, y lo mató. Eso no es amar. Al contrario, eso es aborrecer. No, nosotros no tenemos que ser como Caín. No tenemos que tener esa envidia que capaz tuvo Caín, de decir: Dios le favorece a él porque es buena la obra que hace, y yo no. No, nosotros no debemos tener ese sentido hacia otro hermano en Cristo. Tal vez un creyente puede tener ese sentido, claro, porque tiene un corazón todavía que tiene restos pecaminosos, pero rápido debe corregir, arrepentirse y seguir madurando, confiando en Dios, en la gracia de Dios. Ahora bien, esto es síntoma de los incrédulos principalmente, que odian
a una persona creyente, como Caín. Versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, esto es natural del mundo, como está diciendo aquí. Los incrédulos sí odian a los creyentes, los aborrece. No es solamente, digamos, no me gusta lo que está haciendo ese, pero igual comparto sus opiniones. No, es una actitud más, digamos, en contra. Aborrezco lo que hace, lo odio, lo quiero matar. Esa es la idea de aborrecer. Y el mundo hace eso, odia a los hermanos, nos quiere matar. Tal vez no matar físicamente, pero el deseo de su corazón es odiar, y eso es como matar. ¿Por qué? Porque con solo pensar, para Dios es como matar. Con solo pensar mal del otro es como matar. Cristo dijo en el Sermón del Monte, dijo: con solo llamar fatuo a tu hermano ya es digno de muerte en el infierno. Ya lo mataste en tu corazón, dice, con solo decirle fatuo, con solo pensar en el mal. Y dice luego en el versículo 14: pero nosotros sabemos, ¿vieron? Esto es lo que yo quiero apelar acá. Bueno, es lo que Juan apela, saber que somos salvos. Nosotros sabemos que hemos pasado, versículo 14, de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? De estar muertos en delitos y pecados, ahora estar vivos para con Dios. ¿Cómo sabemos? Lo dice, versículo 14. Sabemos en que amamos a los hermanos. Esa es una señal. Aquí está diciendo una demostración de que vos pasaste de la muerte a la vida, es que amás a tus hermanos en Cristo. Esa es una señal. Por eso aquí estamos haciendo hincapié en eso, porque el texto lo hace. Es una forma de demostrar que sos creyente y no autoengañarte de que no sos. Y es una forma también de seguir madurando en tu certidumbre de la salvación, comprobando cada vez más que amás a tus hermanos en Cristo. Y sigue diciendo el versículo 14: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, nunca fue salvo, nunca pasó la vida, sino que sigue permaneciendo en muerte. El que no ama a su hermano. Y el versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida ya. Ahí eso es lo que yo le estoy hablando. Con solo aborrecer, ya estás actuando como homicida. Y ya sos homicida a la vista de Dios. Es decir, una persona que fue y mató a otro. Y no se sorprendan si yo digo que hay muchos homicidas en la iglesia. Y en este sentido sí lo van a entender. Hay muchos que odian a sus hermanos. Por eso digo, hay muchos homicidas en la iglesia. ¿Qué? Lo hay. Lo hay. No precisas matar físicamente hablando, sino con solo odiar. Ya sos un homicida. Esto lo está diciendo el apóstol. Y luego dice: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Un homicida no tiene vida eterna permanente en él. Aquí se comprueba que si tenés vida eterna es para siempre, permanentemente. No puedes pasar de tener la vida y luego no tenerla. No, porque si tenés la vida, tenés la vida permanentemente. Y si odias a tu hermano, estás en un estado de siempre odiar, implica que todavía estás en ese estado de muerte. Y uno que está en estado de muerte siempre hace malas obras, incluyendo homicidio, con solo odiar a tu hermano. Hermano en Cristo. En este caso, confiesa ser hermano en Cristo, pero no lo es. Ahora bien, hermanos, nosotros, los creyentes verdaderos, no somos así.
¿Cómo nosotros hemos conocido el amor de Dios para transmitir el amor de Dios? ¿Cómo hemos conocido este amor que el mundo no conoce? Al contrario, el mundo odia en vez de amar. ¿Cómo nosotros hemos conocido ese amor? Versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros, los hijos de Dios. Cristo puso su vida por nosotros. En eso hemos nosotros conocido el amor. Hay otro pasaje en 1 de Juan que dice: no es que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él fue que nos amó primeramente. Cristo tuvo la iniciativa de venir a este mundo, hacerse como nosotros y morir, dar su vida en la cruz en cambio de la nuestra. Así Él demostró su amor y así nosotros, cuando creímos, conocimos ese amor. Y luego, ¿qué dice? El versículo 16, parte B, dice: también nosotros, gracias Ernesto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En otras palabras, nosotros debemos también expresar el amor como Cristo lo expresó al dar su vida por nosotros. Y al nosotros dar nuestra vida por nuestros hermanos, estamos expresando lo mismo que Cristo. Esto no quiere decir que uno tiene que construir un madero ahí en forma de cruz, hay clavar ahí en forma de cruz 2 maderos y clavarse y decir: yo muero por ustedes. No, eso lo hizo Cristo nomás. Nosotros, de otras formas, tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Cómo? Si alguien está en necesidad, nosotros, porque amamos a ese hermano, no vamos a ser el indiferente y no le vamos a ayudar. Nosotros le vamos a consolar. Hay diversas formas de hacer eso. Eso es dar nuestra vida para con los hermanos. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si nosotros vemos la necesidad de otro hermano, como estuve diciendo, y en cambio cerramos nuestro corazón y no escuchamos la voz de la conciencia que nos dice: ayúdale, sino que decimos: nada, voy a seguir con lo mío nomás. ¿Cómo el amor de Dios mora en nosotros? ¿Cuál era el amor de Dios que estuvo diciendo? Que Cristo vino a dar su vida. Ahí se demostró su amor. Si nosotros ignoramos la necesidad del hermano, implica que no tenemos ese amor que a Cristo les hizo dar su vida por nosotros. ¿Entienden? Si tenemos el amor de Cristo, vamos a dar lo que el otro necesita, lo que el otro hermano necesita. Y así nosotros, como dice en Juan, vamos a ser de luz hacia el mundo perdido. El mundo perdido dicen: ¿qué unidad tiene esa iglesia? Esa iglesia es diferente, esa iglesia tiene amor. Vemos algo que no tienen las demás. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a ser egocentristas, a pensar solo en ellos mismos, a no importarse por los demás. Entonces, cuando ven algo diferente, ellos dicen: ¿cómo estos no se importan por ellos mismos? Y actúan como ese Jesús que dice ser, que dio su vida en la cruz. No importando lo que ellos tenían. El mismo apóstol Pablo decía que él todo lo sufre por amor de los escogidos, porque les amaba a ellos, a los escogidos de Dios. Por eso todo lo sufre. ¿Por qué? Porque quiere el bien de los demás. Y si es necesario sufrir por el bien de ellos, lo va a hacer. Eso es lo que decía Pablo. Es más, Pablo decía: de ninguna cosa hago caso
con tal que acabe, y ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de predicar la gracia, decía. Pablo aceptaba sufrir por los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo hizo eso para con él. Luego en Efesios también dice que nosotros debemos perdonar los pecados de los hermanos, inclusive a veces del odio de los hermanos. Debemos perdonar. ¿Cómo? Así como Cristo nos perdonó a todos nosotros los pecados. Si Cristo nos perdonó todos los pecados, inclusive mis pecados, el pecado del apóstol Pablo, ¿cómo Pablo no va a perdonar a los pecados de los otros? En ese caso uno tiene que decir, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo no soy nada. Yo voy a perdonar a mi hermano, así como Cristo me perdonó. Y así estás amando como Cristo. Pues Cristo podía lo más bien a nosotros mandarnos al infierno, pero Él murió en la cruz para perdonarnos. Así también nosotros a los hermanos tenemos que perdonar y amarlos de esa manera. A veces te va a costar, pero no tenés que estimar preciosa tu vida para vos mismo. Tienes que perdonar. A veces lo más difícil es perdonar, pero tenés que matar tu yo y perdonar. Eso es lo que está faltando en estos tiempos. En estos tiempos está faltando conocer la obra de Cristo, conocer la obra amorosa de Cristo por nosotros, para poder amar, para entregar nuestras vidas, así como Cristo entregó. Eso es lo que el mundo no conoce. En este tiempo está faltando eso. El versículo 18 por eso dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No basta con solo decir, como dice Santiago, estás pasando una necesidad, voy a orar por vos. Pero no le das abrigo, sustento, nada. No, eso es solo amar de hecho, de palabras y de lengua, pero eso no sirve de nada. Tenés que amar de hecho y en verdad. Tenés que demostrar que amás. Por ejemplo, imagínense que uno va a comprar un auto y dice, yo te compro un auto ahí en la concesionaria, no sé. Y el otro dice, bueno, dame la plata y firma aquí. Pero el otro dice, no, te doy más tarde. Bueno, aunque sea, dame una señal de que, una comprobación de que tenés la plata y que me lo vas a pagar. Y el otro dice, no, ni necesito darte la seña. Confía en mi palabra. Tengo plata, confía. No, este no es burro. El otro necesita que el otro demuestre que tiene plata. Así también Dios necesita. Bueno, Dios ya sabe, pero nuestros hermanos en Cristo necesitan, y nosotros mismos necesitamos, demostrar realmente que amamos, que somos hijos de Dios, no solo por decir soy hijo de Dios y amo. No, demostrarlo en hecho y en verdad. Otros te pueden decir muy lindas palabras, las que decís, que amás como Cristo, pero solo se queda en eso, en palabras, y no lo demostrás. Y esto es muy común. En muchas iglesias hay muchos que no creen en Dios y dicen que creen, dicen que aman, pero no lo aman en hecho, no comprueban, no demuestran que tienen el dinero, por decirlo, para comprar el auto. Y esto siempre pasó y es un síntoma de los postreros días. Primera de Timoteo 3, 1 al 5 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿vieron? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Tendrán apariencia de piedad, es decir, de ser bueno, buenas obras. Capaz que se sonríen así, te hablan bien de Cristo y de la palabra de Dios, pero niegan la eficacia de esa piedad, es decir, niegan el ponerlo en obra, en hechos. No es genuino lo que intentan hacer. A estos evita, a esos debemos evitar, dice. Primera de Timoteo 3, 1 al 5. Entonces, hermanos, para nosotros tener certidumbre de salvación, en primer lugar, debemos amar a los hermanos. Además, debemos, ahora como vamos a ver, tener confianza delante de Dios. Veamos lo que dice el versículo 19. Dice, versículo 19 del capítulo 3. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cuándo es que conocemos que somos de la verdad? Cuando amamos de hecho y verdad. Ahí comprobamos, ahí nosotros logramos conocer interiormente, conocemos en forma espiritual. Tenemos un iluminar, puede decir, una iluminación, una seguridad de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón también, de que somos de la verdad. ¿Cuándo? Cuando demostramos con nuestros actos que amamos. Así conocemos nosotros que somos de Cristo, quien es la verdad y no la mentira. Hermanos, y así aseguraremos, versículo 19, nuestros corazones delante de Él. Otra versión dice, y persuadiremos a nuestros corazones delante de Él. Nosotros tenemos mente y corazón. Y cuando el creyente está andando en la verdad, amando de hecho y en verdad, como que persuade a su corazón de que es salvo, de que está andando bien. Y lo hace delante de Dios. Está seguro delante de Dios. Asegura su corazón delante de Dios. Dice ahí, hermanos. Nosotros necesitamos de obrar bien. Y así aseguramos nuestro corazón. Para eso necesitamos andar en la verdad. Y el versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Juan aquí nos dice algo muy real. A veces nuestro corazón nos condena, nos reprende. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no es perfecto, nosotros no somos perfectos. Y a veces no obramos bien. A veces al ver la obra perfecta, amorosa de Cristo, decimos, yo no soy tanto como Él. Y ahí tu corazón te condena. Pablo sabe, el apóstol Juan sabe eso. Pero en ese caso, Juan, ¿qué nos dice? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Dios. Como que Juan te está diciendo, no mires ahí, en ese momento de conflicto donde tu corazón te condena. No mires a tu corazón que te está reprendiendo. La solución se encuentra en Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él es el que sabe todas las cosas. Hay que escuchar el corazón hasta cierto punto. Aquí en el contexto, este corazón capaz que le está reprendiendo al creyente. ¿Por qué? Porque no están dando tanto en la verdad. O porque tiene imperfecciones y ve el amor perfecto que es de Dios. Aún así, la confianza primaria debe estar depositada en Dios y no en el corazón. Porque el corazón no puede solucionar las cosas. Nosotros no podemos solucionar los problemas. Debemos apuntar nuestra vista, nuestra fe a Dios, que es mayor que nuestro corazón. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios es más preciso
en saber lo que está pasando en nuestra vida. Y en otro sentido también, en que Dios hizo una obra eficaz en la cruz para solucionar cada problema que nosotros estamos teniendo. El corazón no puede solucionar las cosas por sí propio. Necesita la guía de Dios, quien es mayor. Y Dios hizo una fuente de todo bien para darte la capacidad de vencer y hacer que tu corazón confíe, esté confiado otra vez y no te esté condenando. Pero en el corazón no se encuentra la solución. Mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, en ese momento que tu corazón te está condenando, te estás diciendo, no sos tan perfecto. O el corazón mismo te está engañando, diciéndote, vos sos tremendo impío, mirá, no amaste acá a Dios. Ah, mira qué impío. Porque a veces nuestro corazón es pecaminoso también. Dice Jeremías que nuestro corazón es perverso y engañoso también. En esos momentos tenemos que buscar a Dios. Y no en ese momento, sino siempre. Pero en esos momentos también tenemos que buscar a Dios. Buscar lo que Él hizo en la obra en la cruz por nosotros. Y acudir a Él. Que Él es fiel y justo para perdonarnos si hicimos mal, como dice 1 de Juan. Pero Él es también capaz de darnos fuerza para tener otra vez confianza en Dios. Y a veces no vamos a sentir esa paz en el corazón por diversas pruebas que estemos pasando, etcétera, o ataques del diablo, porque lo hay. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. En esos momentos aún tenemos que tener fe que Cristo es mayor, Dios es mayor. Cristo hizo una obra eficaz en la cruz. Mi confianza está en Él, no en mi corazón. Y ahí tendrás confianza. Hermanos, así tendrás confianza en Cristo. Y el versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Como que Juan dice, bueno, ahora que acudiste a Dios, ahora recobraste confianza. Y si tu corazón no te condena, estás teniendo confianza en Dios ahora. Eso es lo que debemos buscar nosotros siempre. Tener un corazón seguro. A esto apela la carta. Tener certidumbre de nuestra salvación. Tener un corazón confiante, hermanos, en Dios. Y dice el 22, versículo 22, parte A. Y así, con ese corazón confiante, dice, versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Cuando nosotros tenemos un corazón confiante, vamos a pedir con confianza, con fe en Dios. Y cualquier cosa que nosotros pedimos, la vamos a recibir de Él. Partimos del comienzo. ¿Cómo recibimos? ¿Cómo tenemos confianza para pedir bien a Dios? Primero, andando en amor para con los hermanos. Así, nosotros vamos a tener confianza, vamos a persuadir a nuestro corazón de que estamos bien delante de Dios. Y también, si nuestro corazón nos reprende igualmente, nosotros tenemos que buscar a Dios, que Él es más grande. Entonces, confiar en Dios, que Él hizo una obra perfecta. Y así vamos a tener confianza de vuelta a nuestro corazón delante de Dios. Y así vamos a orar bien y cualquier cosa que pedimos vamos a recibir. ¿Vieron cómo fue el flujo del pensamiento? Y todo lo que recibimos, todo lo que pedimos a Dios recibiremos de Él. Juan 14, versículo 14, Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús, para que Él sea glorificado en el Hijo. Jesús estaba diciendo, pidan. En otro pasaje dice, no pedís porque ustedes todavía, no recibís porque ustedes todavía no pidieron. Pidan a Dios cosas espirituales y Dios les dará. Pidan cosas que estén de acuerdo a su voluntad, luego va a decir en 1 de Juan, y Dios les va a responder. Pero deben pedir. ¿Y los va a responder para qué? Para que Dios sea glorificado por medio del Hijo. Es decir,
el Hijo nos va a dar a nosotros la capacidad de recibir bien esos regalos de una o cierta manera. Y así Dios va a ser glorificado por medio de lo que el Hijo hizo en nosotros. Por eso dice, yo lo haré, te responderé la oración para que Dios sea glorificado por medio del Hijo, en el Hijo. Hermanos, entonces, para tener plena certidumbre de salvación, debemos amar a los hermanos, tener confianza en nuestro corazón delante de Dios. Y ahora vamos a ver que para tener plena certidumbre de salvación debemos obedecer los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Veremos. ¿Qué dice el versículo 22, parte B? Leemos ya desde el comienzo. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí Juan añade otra cosa a esa lista que vimos. Si vamos a recibir y pedir lo que pedimos, también, además de todas las anteriores, como tener confianza, confianza también en Dios que es mayor que nuestro corazón y tener confianza en nuestro corazón. Y aquí también dice, vamos a recibir lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Un padre no le va a dar a un hijo que es rebelde, por ejemplo, que a cada rato le dice, anda de acá papá, yo no necesito de vos, y luego le pide, pero dame un Ferrari para andar aquí en la ciudad. No, que te voy a dar, mira, vos estás haciendo todas las cosas que no me agradan. Entonces nosotros también tenemos que guardar los mandamientos y hacer las cosas que le agradan a Dios. Hermanos, ¿y cuáles son estos mandamientos que le agradan a Dios? Veamos en el versículo 23. Y este es su mandamiento, versículo 23. En primer lugar, mandamiento 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí Juan como que establece las prioridades. ¿Cuáles son los mandamientos principales? En primer lugar, creer en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que yo les hablé que en Juan 6 unos decían a a Jesús, queremos hacer las obras de tu Padre o algo así, queremos hacer obras? Y entonces Jesús le dijo, la primera obra que Dios quiere que hagan es que crean en el Hijo de Dios, a quien Dios envió. Ahí comienza todo. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios. Y no solamente creer en la persona del Hijo de Dios, sino en todas sus obras que hizo por nosotros. No podés creer a una persona si no crees todo lo que Él hizo. Estás creyendo en todo caso solamente un ideal. Pero si crees a esa persona, crees que todo lo que Él hizo. Aceptás que lo que hizo es verdad. Aceptás que Cristo, cuando dijo yo soy el Hijo de Dios, estaba diciendo algo verdad. Aceptás que cuando Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, lo hizo de verdad. Aceptás que cuando Él dijo, si crees en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, simbolizando el Espíritu que iba a venir después de la muerte de Cristo. ¿Crees que eso también es verdad? ¿Aceptás que cuando Cristo dijo, si yo resucito, van a resucitar conmigo también? ¿Aceptás eso? ¿Aceptás todo lo que Él dijo que era y todo lo que Él hizo? Yo creo en el presidente Milei, pero luego no aceptás nada de lo que él dijo y después decís, mira lo que dijo Cristina, qué capa la Cristina, porque no sé qué. Yo creo en Milei. Hay algo que no cuadra. Hermanos, y una cosa que Cristo dijo es también que debemos amar a los hermanos. Si vos crees en Cristo, vas a también creer que nosotros debemos amar a los hermanos, pues es un síntoma de que Cristo, por medio del Espíritu, está en nosotros.
¿Por qué? Dice, este es su mandamiento, en primer lugar, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Luego, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, dice. Otro mandamiento es amar los unos a los otros. Eso es lo que ya estuvimos viendo, hermanos. ¿Y qué luego dice el versículo 24? Hablando sobre estos mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si vos estás guardando sus mandamientos, implica que estás permaneciendo unido a Cristo, estás permaneciendo en Él. El que dice que está unido y permanece en Cristo y sin embargo no cree en Cristo y sin embargo no ama a su hermano, no está permaneciendo en Él. Y Dios no está permaneciendo en él. Pero si uno demuestra que cree en el Hijo de Dios, creyendo, si uno demuestra que ama a sus hermanos, amando, significa que de hecho sí está permaneciendo en Cristo, en Dios, y Dios está permaneciendo en él. Y está llevando frutos y frutos y frutos. Y no es como aquella tierra de piedra que escuchó la palabra, pero la palabra no permaneció por mucho tiempo. Pero el que es creyente, la palabra sí permanece siempre, eternamente, porque es buena tierra, pues creyó en el Hijo de Dios. Y dice, y en versículo 24, parte B, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros logramos conocer con nuestro entendimiento, por lo tanto también con nuestro corazón, con todo nuestro ser, que que Dios permanece en nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu en nosotros nos hace saber eso. Y el Espíritu nos hace saber eso a la vez que también que cuando nosotros también obramos bien, obedecemos a Dios, amamos en hecho y en verdad. Pero el Espíritu nos hace saber a nosotros que Dios está en nosotros también. Romanos 8:16 dice que el testimonio de que somos hijos de Dios nos da el Espíritu en nosotros. No dice vos sos hijo de Dios. En las pruebas más duras, cuando dudas, ¿será que soy hijo de Dios? Tal vez no, cuando está bien flaca la fe. Tal vez cuando sos un poquito recién convertido, dudas así, ¿no? Ahí el Espíritu también te dice, sos hijo de Dios. El Espíritu también te revela todas las cosas que vos tenés en Cristo. Que dice 2 de Corintios que el Espíritu nos fue dado para que nosotros sepamos las cosas que nos fue concedido a nosotros, la vida eterna, los beneficios espirituales, todo. El Espíritu nos es dado para saber eso. Pero uno puede decir, yo tengo el Espíritu, la unción del Santo tengo yo, conozco todas las cosas, sé que soy hijo de Dios, el Espíritu me dijo. Pero luego, ¿qué pasa? Ni bien sale de la iglesia, va y le dice una palabrota a su hermano en Cristo. O va a la iglesia, va a comprar algo al almacén y se enoja con el almacenero y le dice, salí de acá o me está estafando, y le pega una tapa así. Es puro cuento que el Espíritu le dijo que era hijo de Dios. No tengo una pregunta para ustedes. ¿No vieron eso muy a menudo en la iglesia que ustedes iban antes? Que decían, de hecho, que tienen el Espíritu y la unción del Santo, esto, pero con sus hechos no demostraban eso. Eso implica que el Espíritu nunca les habló realmente. Pues aquí la Escritura no separa los hechos y la verdad con lo que el Espíritu hace. El Espíritu hace las cosas, obviamente. Y yo siempre exalto esa obra del Espíritu en nosotros, que conste.
Pero las Escrituras también dicen que el Espíritu demuestra con lo que nos fue concedido, demuestra en nuestros actos, con hecho y verdad. Si uno dice que el Espíritu le habló supuestamente, que le comunicó cosas buenas en la palabra de Dios, y luego pasa mintiendo a todos los otros, pasa engañando, por ejemplo, a sus feligreses, a los que se reúnen en su iglesia, el Espíritu no le dijo nada. Por eso hay que seguir las Escrituras. Las obras demuestran que el Espíritu está obrando en nosotros. Dios es más inteligente que nosotros y por eso puso este texto aquí. Así que nosotros debemos humildemente aceptar lo que dice y comprobar todo, aún lo que está diciendo el pastor, con las Escrituras. Y luego el pastor rendirá cuenta ante Dios si dijo bien o no. Pero las Escrituras es la máxima autoridad. Esto es lo que muchas iglesias sacan y por eso está mal la cosa hoy en día, ¿no? Entonces, hermanos, para ir terminando, nosotros vamos a ser realmente seguros y felices en nuestra vida cuando más andamos en la verdad, cuanto más, primeramente, creemos en lo que Cristo hizo por nosotros de gracia. Cuando creemos que mayor que nosotros es Dios y lo que Él hizo. Cuando entonces andamos en sus mandamientos, así vamos a ser felices. Vamos a estar seguros de nuestra salvación. No vamos a ser engañados, vamos a estar seguros. No vamos a ser como muchos que están en otras iglesias, que andan engañados, engañándose uno a los otros y van de peor en peor. Nosotros no. ¿Por qué? Porque creemos y seguimos lo que dicen las Escrituras, por ayuda del Espíritu Santo, por la ayuda de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos acá. Gracias por entender tu Escritura un día más, Señor. Gracias porque tenemos la posibilidad de adorar a Dios correctamente y de corazón, Señor. Amar realmente a ti primeramente y a los hermanos de hecho y en verdad, no contar puro cuentos, Señor. No solo ser una apariencia de piedad, una fachada, pero negando la eficacia, Señor. Gracias porque conocemos la luz y la luz nos da libertad. Te pido por cada hermano aquí, Señor, que cada vez crezca más, al igual que yo, en esta luz de la verdad, humildemente. Y quiero hacer una aclaración, Señor, para que mis hermanos entiendan y yo también entienda más, que no seamos orgullosos aún por conocer estas verdades, porque la iglesia de Éfeso corregía a los falsos, pero se olvidó del primer amor, de amar a Cristo con corazón, con la humildad de un niño. Te pedimos que siempre tengamos ese amor hacia ti, Señor, primeramente, y no amemos solamente la doctrina, la verdad, la luz, primeramente, sino que primero que te amemos a ti. Y claro, al amarte a ti tenemos que saber la doctrina. Pero los hermanos de Éfeso, aunque tenían buena doctrina, Señor, y expulsaban a los falsos, se olvidaron del primer amor. Que nuestro conocimiento de la doctrina nos lleve a amarte más a ti, así como cuando te creímos por primera vez y cambiamos y fuimos gozosos y tuvimos lleno de gozo y paz en el creer, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre seamos humildes, no nos creamos nada, pues no somos nada sin Cristo Jesús. Ayúdanos cada vez más a eso y sabemos que tú siempre nos vas a ayudar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí terminamos.